Así que vamos dándole comienzo a este interesante estudio. El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el repaso de la lección número 4, titulada Dirigentes de la Iglesia, los primeros dirigentes de la Iglesia. Para ello vamos a pedir la dirección de Dios. Gracias, Señor, te damos por permitirnos la grabación y la transmisión en vivo de este repaso. Que los próximos minutos sean de gran beneficio para aquellos que estén presentes, que vean el video más tarde en YouTube, en Facebook, y en Twitter y en otras redes donde vamos a instalarlo. Y sobre todo, Señor, que sea de beneficio para los productores. Gracias por la organización de la iglesia y gracias, Señor, por la escuela sabática. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche, tarde-noche, estamos ante un estudio que tiene como título Los primeros dirigentes de la iglesia. Hechos capítulo 6 es el capítulo o el texto base para este estudio. Hechos 6:7 nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. Muchos de los conversos del Pentecostés, como vimos la semana pasada, eran judíos. Algunos eran judíos helenitas. Es decir, los judíos del mundo greco-romano que ahora vivían en Jerusalén. Podemos confirmar esto cuando leemos Hechos capítulo 2, versículo 5 y el versículo 9 al 11. A pesar de ser judíos, diferían en muchos aspectos de los judíos de Judea. Es como que hablar de los latinos, los que vivimos en Centroamérica, tenemos hábitos y costumbres bastante diferentes a los latinos que viven en Sudamérica. Acá tenemos pues dos clases de judíos: los judíos que vivían en Judea y los judíos que pertenecían al grupo llamado como los helenitas. Bien, la diferencia más visible era que generalmente no sabían arameo. ¿Qué era el arameo? Bueno, era el idioma que se hablaba en Judea en ese entonces. ¿Ve? Nosotros también tenemos un grupo de latinos que no hablan español. Y no solo un grupo, tenemos varios grupos de latinos que no hablan español. Por ejemplo, en Brasil no se habla español. El idioma oficial de Brasil es el portugués. Por lo tanto, encaja en lo que estamos viendo acá. Este grupo de judíos no hablaban arameo. Y eso era un problema. También habían otras diferencias culturales y religiosas. Por haber nacido en países extranjeros, no tenían raíces en las tradiciones judías de Judea. O al menos, sus raíces no eran tan profundas como la de estos últimos. ¿Verdad, Kelly? Las tradiciones en algunos lugares son cosas realmente importantes. Y en Judea no era la diferencia.
probablemente no eran tan apegados a las ceremonias del templo ni a los aspectos de la ley mosaica que solo se aplicaba en el territorio de Israel. Además, saludo a los que están llegando, gracias por sus saludos. Además, por haber pasado la mayor parte de su vida en un ambiente greco-romano y por haber vivido en estrecho contacto con los gentiles, naturalmente estarían más dispuestos a comprender el carácter inclusivo de la fe cristiana. En esta introducción hemos podido ver que vamos a ver el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia fue extraordinario. Los conversos se contaban por miles, incluso entre los sacerdotes. Pero, hay un pero. No todo eran bendiciones. Así es como me escuchan decirlo. No todo era bendiciones. Surgieron problemas de relaciones entre los hermanos. Te pregunto, ¿será que hoy día no hay problemas de relaciones entre los hermanos? ¿Verdad que sí? Antes de que llegaran a ser causa de división, fueron abordados y resueltos. Allí está el gran ejemplo que queremos que quede entre nosotros. Yo sé que probablemente tú que me escuches hablar, me vas a decir que no se pueden resolver todos los problemas. Pues yo te tengo una noticia, mi querido hermano. Antes que los problemas lleguen a ser verdaderos problemas, son como los niños. Antes que lleguen a ser hombres, mientras sean pequeños, se pueden corregir. Y eso fue lo que hicieron los dirigentes de la iglesia primitiva. Antes de que llegaran a ser los problemas causa de división en la iglesia, estos fueron abordados y resueltos. La elección de dirigentes capaces no solo resolvió un problema puntual, sino que contribuyó grandemente a que la iglesia siguiese cumpliendo la misión para la que había sido fundada. Ahora, la lección nos presenta el día domingo una pregunta para todos. ¿Cuál fue la queja de los creyentes helenitas? Ya vimos que vamos a ver dos grupos, los helenitas y los judíos de Judea. Para esto tenemos la lección dividida en tres aspectos. Primero, eligiendo dirigentes, abarcando los 7 primeros versículos del capítulo 6. Luego, el ministerio de Esteban, correctamente, la predicación y oposición, el discurso de amonestación, la visión y muerte de Esteban. Finalmente vemos el ministerio de Felipe, otro de los dirigentes, de los primeros dirigentes de la iglesia. Y aquí vamos a ver en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, mis hermanos, conociendo ya el bosquejo de lo que va a ser este repaso de la lección, regresamos a nuestra primera pregunta. Eligiendo dirigentes. La elección de los 7. Hechos capítulo 6, versículo 5, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmenas,
y a Nicolás, prosélito de Antioquía. En el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena G. de White, en la página 72, encontramos una cita que se refiere a este asunto. La leemos textualmente. Gracias por los saludos. Gracias. Tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5 saludos. Gracias. Y tenemos un participante que está con nosotros en vivo. Qué bueno, fantástico. No estamos solos. El motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de socorros. Toda desigualdad habría sido contraria al espíritu del Evangelio. Pero Satanás había logrado provocar recelos. Por lo tanto, era indispensable tomar medidas inmediatas que quitasen todo motivo de descontento, so pena de que el enemigo triunfara en sus esfuerzos y determinase una división entre los fieles. La solución propuesta por los apóstoles era que se escogieran a 7 hombres, tremenda solución, para servir. La palabra aquí utilizada para estos 7 hombres era diaconeo, o lo que hoy llamamos diáconos, a las mesas, según Hechos capítulo 6, versículo 2. Mientras los apóstoles dedicaban tiempo a la oración, que era la principal labor, y al ministerio, que esto acá era diaconía. La labor de los ministros es diaconía, o sea, impartir la palabra. Y la labor de los diáconos es administrar la iglesia. Dado que diaconeo y diaconía pertenecen al mismo grupo de palabras, la única diferencia real es entre mesas de Hebreos 6.2 y la palabra de Hechos 6.4, ¿ve? Que en una habla de mesas y en la otra habla de palabra, porque en una habla de servir, atender las necesidades literales, las necesidades físicas, y en la otra habla de palabra, o sea, también servir, pero atender las necesidades espirituales, porque la palabra es justamente eso, el Evangelio. Esto, junto con el adjetivo diaria de Hechos 6.1, parece apuntar a 2 elementos principales de la vida diaria de la iglesia primitiva. Primero, la enseñanza, ahí está la palabra, y la comunión, mesas. Esta última consistía en la comida comunitaria, la Santa Cena y las oraciones. Referencia, usted puede ver Hechos capítulo 2, versículo 46, 42, 46 y el capítulo 5, el versículo 42. Es decir, como depositarios autorizados de la enseñanza de Jesús, los apóstoles se dedicarían principalmente a la enseñanza doctrinal de los creyentes y a la oración, mientras que los 7 se encargarían de las actividades de camarería en las diferentes casas o iglesias. Sus deberes no se limitaban a lo de los diáconos según se entiende este término en la actualidad. De hecho, fueron los primeros dirigentes eclesiásticos en el ámbito congregacional. Con esto, mis hermanos, queremos dejar claro la función de uno y de otro. Al leer Hechos capítulo 6, versículos 2 al 6, podemos encontrar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se eligió y se nombró a los 7 para el servicio?
Los candidatos debían distinguirse por sus cualidades morales, espirituales y prácticas. Déjame hacer un alto aquí para explicarte un asunto. Los seres humanos no podemos ver el corazón. No podemos leer la mente de la gente. Solo nos podemos guiar por lo que la gente nos presenta como carta de referencia, o sea, su conducta, su manera de expresarse o su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de vestirse, su apariencia física. Recuerden aquel día que Pedro siguió a Jesús, el día que Jesús fue llevado ante Caifás, la noche aquella. ¿Por qué pudieron distinguir que Pedro no era parte de ellos, sino que era uno de los seguidores de Jesús? ¿Qué había de diferente en Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué había de diferencia en Pedro? Su manera de vestir. ¿Recuerdan? Acepto comentarios aquí, pueden poner los comentarios, yo los leo y los leo para que todos los reciban. Su manera de vestir. Y saben algo que me llamó poderosamente la atención. Cuando una señora le dijo a Pedro que hasta hablaba como Jesús. ¡Híjole! La Biblia dice que cuando la señora le hizo saber a Pedro que él hablaba como Jesús, Pedro trató de cambiar su forma de hablar y expresó algunas maldiciones. Pero ni aún así, retomando aquella vieja manera de hablar, Pedro pudo negar que era uno de los discípulos de Jesús. Aun cuando negó a Jesús 3 veces, su apariencia, su estilo de hablar, su estilo de caminar, decían que era cristiano. Estas son las cualidades que los primeros dirigentes de la iglesia, los apóstoles, tuvieron que buscar en aquellos 7 que iban a elegir para cubrir las necesidades de la iglesia. Cualidades morales, espirituales y sobre todo prácticas. Debían tener una reputación honorable y estar llenos del Espíritu y de sabiduría, con la aprobación de la comunidad. Se seleccionó a los 7 y luego se los designó con oración e imposición de manos. ¿Qué es este asunto? Miren, cuando se hace la elección de un dirigente, no tenemos certeza, no podemos decir que estamos 100% seguros que ese personaje elegido va a funcionar y va a ser 100% correcta su actitud ante el cargo que se le da. Pero ¿qué hacemos para cubrirnos en salud? Oramos al respecto, oramos sobre él y se hace un acto que últimamente se ha hablado un poquito de esto, podemos hablar en otra ocasión, que se conoce como la imposición de manos. ¿Qué hacen estos actos? ¿Qué hace esta ceremonia? Los separa para la función que han sido designados. O sea, al separarlos, la iglesia se compromete a ayudarles a cumplir con la función. Y ellos se comprometen a dejarse ayudar. El rito fue un reconocimiento público de que se les concedió autoridad para trabajar como diáconos. Mis hermanos, en este primer día de la semana, en cuanto al domingo, primero vemos el problema. Aunque todos eran judíos,
un buen número de conversos procedían de lugares de fuera de Judea. Estos griegos se quejaron de discriminación en el reparto de las ayudas. Ese era el problema. Anote allí, el problema era la queja de los griegos que ahora eran cristianos, de la falta de atención a un grupo de viudas. Ante esa situación se presentó una solución. ¿Cuál fue la solución? Los apóstoles propusieron que se nombrasen personas que se encargaran de ministrar, conocidos como diaconeo, las mesas. Mientras ellos se encargaban del ministerio, diaconía de la palabra, estos diáconos servirían o ministrarían las necesidades físicas y espirituales de la iglesia. Permítame concluir con esto dándoles la idoneidad. ¿Qué es idoneidad? La idoneidad es una credencial que te dice que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con autoridad. Bueno, cerramos este día con la palabra idoneidad. Las características que debían tener estos primeros dirigentes eran tener buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo y poseer sabiduría. Pregunto, ¿dice la palabra de Dios que estos hombres poseían esas tres características? Sí. Mi pregunta final para esta parte es muy fácil sembrar disensión en las filas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para conservar la paz entre nosotros y concentrarnos en la misión? Puedo quedarme aquí un rato más, pero mi tiempo se me está agotando y ya tengo 20 minutos en este solo primer día. Debería quedarme aquí 10 minutos nada más, pero me he quedado el doble porque es la introducción. Bien, espero que esta pregunta te lleve a meditar y a reflexionar. Ante las situaciones de división, de controversia en la iglesia, lo primero que debemos ponerle atención es a la misión, concentrarnos en la misión y no en lo que ocasione división. Amén. Amén o no amén. Amén, ¿verdad que sí? Bien, pasemos rápidamente al segundo día. El ministerio de Esteban, predicación y oposición. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, dice Hechos 6:8, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Además de atender las necesidades de la iglesia, Esteban fue un diácono diferente. Esteban tomó en serio su función. Esteban hizo un trabajo eficaz de evangelización entre los judíos de la iglesia diáspora. O sea, que no había nacido en Judea. Esteban trabajó con ellos, con esos griegos que se hicieron judíos. Su predicación levantó una fuerte oposición en la sinagoga, o sea, en los viejos dirigentes de las costumbres y tradiciones judías. Como no podían contradecir sus argumentos, aparece en el versículo 10, sobornaron testigos falsos. ¿Se acuerdan que también hicieron eso con Jesús? Para acusarlo ante el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? El Sanedrín era la junta administrativa máxima de la iglesia.
Básicamente, le acusaron de hablar contra Moisés y contra el templo. Versículo 14 nos dice eso. Esto, recuerden que tenemos aquí a Kelly, que está acompañándonos hoy. Esto implicaba que seguramente Esteban hablaba con claridad de Jesús como el Cordero que quita el pecado y hace innecesario los sacrificios que se enseñaban en el templo. O sea, que los judíos tradicionales querían seguir matando ovejitas, corderitos y palomitas y demás. Recuerden que eso era un buen negocio. Pero ahora Esteban y la iglesia cristiana primitiva enseña que ya eso no es necesario. Bien. Para terminar esta segunda parte, les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos tener cuidado de no encerrarnos tanto en alguna de nuestras ideas acariciadas para no rechazar la nueva luz cuando llegue? ¿Por qué debemos tener cuidado de no encerrarnos tanto en alguna de nuestras ideas acariciadas para no rechazar la nueva luz cuando llegue? Interesante. Pasamos al tercer día. Ante el Sanedrín. Le tocó a Esteban presentarse ante el Sanedrín. Capítulo 7, verso 51. Discurso y amonestación, primera parte. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban comenzó su defensa hablando de la intervención y cuidado de Dios en la vida de nuestros padres. Al percibir el rechazo del Sanedrín, Esteban interrumpió bruscamente su discurso. Y espérense una cosa, ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Entonces pasó a ser una dura amonestación, que es la que leemos en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. En el centro de ese versículo, Esteban dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Una de las palabras que mayor conflicto crea cuando uno trata de comunicarse con otra persona o cuando uno tiene una diferencia con otra persona es la palabra siempre. Y Esteban lo usó aquí con firmeza. Esta palabrita ya metía en problema a Esteban. Hay dos palabras que tú no debes usar si tú quieres salir vivo en una discusión. Una de ellas es siempre y la otra es nunca. Esteban siguió diciendo: como vuestros padres. Miren a dónde se fue Esteban. Como vuestros padres, así también vosotros. Terrible. Terrible. Se separó completamente de la actitud de los dirigentes. Esteban dijo: no, yo no soy parte de ustedes. Hablándole de vuestros padres. Como sus padres habían matado a los profetas, así hicieron ellos con el Mesías. Les llamó no solo a sus padres asesinos, sino también a ellos, al acusarlos de haber matado al Mesías, lo cual era cierto. En su amonestación no había un llamado al arrepentimiento. ¿Se acuerdan la predicación de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan cuando le predicó a Herodes y le dijo: arrepiéntete? ¿De qué tenía que arrepentirse Herodes? Herodes andaba en fornicación y adulterio. Al rechazar la obra de Esteban, el Sanedrín selló el destino de Israel.
Las acusaciones formuladas contra Esteban condujeron a su arresto y juicio por parte del Sanedrín. Según la tradición judía, la ley y los servicios del templo eran dos de los tres pilares sobre los que descansa el mundo. El último es las buenas obras. La mera insinuación de que las ceremonias mosaicas habían quedado obsoletas se consideraba un verdadero ataque contra lo más sagrado del judaísmo. De allí la acusación de blasfemia que aparece en el versículo 6 del versículo 11 del capítulo 6. La respuesta de Esteban es el discurso más largo de Hechos, que en sí es una indicación de su importancia. Aunque a simple vista no parezca más que una recitación tediosa de la historia de Israel, deberíamos entender el discurso en relación con el pacto del Antiguo Testamento y la forma en que los profetas utilizaron la estructura al erigirse como reformadores religiosos para hacer reflexionar a Israel sobre sus obligaciones. En ese momento a veces empleaban palabras hebreas como ri, cuya mejor traducción probablemente sea demanda de pacto, para expresar la idea de que Dios inicia acciones legales contra su pueblo debido a su incumplimiento del pacto. Oh, mis hermanos, cuando el Sanedrín juzgó a Esteban, en realidad se estaba condenando a sí mismo. ¿Por qué? El Sanedrín se había equivocado. Se había equivocado con el Mesías. Ahora con Esteban tenían la oportunidad. ¿Saben cuánto pesa un elefante? ¿Saben ustedes cuánto pesa un elefante? Claro, Kelly no pesa tanto. Pero el peso que llevaba la nación judía sobre sus hombros por haber crucificado al Mesías era mucho más de lo que pesan 100 elefantes juntos. Ahora ellos podían haberse reivindicado si solo hubieran escuchado a Esteban. Pero no fue así. Con eso, ¿qué hicieron? Al rechazar la obra de Esteban, el Sanedrín selló el destino de su pueblo, Israel. Permítame cerrar esta parte con las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que asumir una postura firme e inflexible en favor de Jesús? ¿O al contrario, te amilenaste? Si es así, ¿qué necesitas cambiar? Medita en este asunto y pasemos al día miércoles. Jesús en la corte celestial. Puesto que por definición un profeta en hebreo es Naí, es alguien que habla de parte de Dios. Esteban se convirtió en profeta en el mismo momento
en que presentó la ri, o sea, de Dios contra Israel. En el mismo momento en que Esteban presentó la ri de Dios contra Israel, no obstante, su ministerio profético fue bastante corto. Podríamos decir que Esteban fue el profeta de Dios que menos tiempo duró en su profesión. Al leer capítulos 7, el capítulo 7 y los versículos 55 y 56 de Hechos, podemos responder la pregunta: ¿cuál era el significado de la visión de Esteban? El discurso de Esteban sigue el patrón de los discursos de los antiguos profetas. Comparémoslos con Miqueas. Vamos a la pantalla a ver este asunto. Se presenta el pacto de Dios con su pueblo en Miqueas 6, 1 y 2. Lo mismo ocurre en Hechos 7, 2 y 8. Luego, se recuerdan los poderosos actos de Dios. Ocurre en Miqueas 6, 3, 5. 3 al 5. Lo mismo ocurre en Hechos 7, 9 al 36. En tercer lugar, se recuerdan las estipulaciones del pacto y sus violaciones. En Miqueas 6, 6 al 12 y en Hechos 6, 7, 37 al 50. Ahí vemos el paralelismo en estos tres aspectos. Uno más. Se indican las maldiciones por violar el pacto. Lo hace Miqueas 6, 13 al 16 y lo hace también Hechos 7, 51 al 53. Bien, ahí está el paralelismo de el discurso de Esteban, que sigue el mismo patrón de la profecía de Miqueas 6. Bien, vengamos acá para los comentarios. Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló de aquel modo del templo. El sacerdote rasgó sus vestiduras, fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba pronto a ser acallada para siempre. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su postrer testimonio. Aunque no había llegado más que a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente. Elena G. de White, Hechos de los Apóstoles, página 82. Gracias por los saludos. Mientras Esteban estaba de pie ante los dirigentes judíos, exponiendo la causa de Dios contra ellos, Jesús estaba de pie en la corte celestial, es decir, en el santuario celestial, junto al Padre. Una indicación de que el juicio en la tierra era solo una expresión del verdadero juicio que tendría lugar en el cielo. Dios juzgaría a los falsos maestros y dirigentes de Jerusalén, de Israel. Esto implica por qué aquí falta el llamado al arrepentimiento. Una característica común en los discursos anteriores, tanto de Hechos 2:38, 3:19, como en el 5:31. La teocracia de Israel estaba llegando a su fin
lo que significa que Israel como nación ya no mediaría, en la salvación del mundo, como se le prometió a Abraham. No está triste realmente. Cuando usted lee Génesis 12, 3, 18, 18 y 22, 18, usted lee ahí la promesa de Dios a Abraham. La promesa de Dios a Abraham ya no se cumpliría en Israel como nación, sino que ahora lo harían los seguidores de Jesús, judíos y gentiles. Ahora se esperaba que abandonaran Jerusalén y dieran testimonio al mundo. Esa es la invitación de Hechos 1:8. Llegó ahora una parte triste. Hechos capítulo 7, versículo 57, hasta el 8, capítulo 1 y 2, versículo 1 y 2, nos relata la muerte de este líder, uno de los primeros líderes de la iglesia, un diácono que se levantó y se puso la sotana de ministro, de profeta, y sus días fueron cortos como tal. La lapidación era el castigo por blasfemar, de acuerdo con Levítico 24:14. Aunque no queda claro si Esteban fue condenado a muerte o simplemente linchado una multitud de fanáticos. De todos modos, él fue el primer creyente en Jesús que se registra que murió por causa de su fe. Y digo el primero porque después de Esteban vinieron muchos más. Y lo que espera el fin del mundo no es nada diferente. El hecho de que los testigos pusieran su ropa a los pies de Saulo sugiere que él era el dirigente de los opositores de Esteban. Sin embargo, cuando Esteban oró por sus verdugos, también oró por Saulo. Solo una persona con un carácter superior y una fe inquebrantable podría hacer una cosa así, una poderosa manifestación de su fe y la realidad de Cristo en su vida. El versículo 55 del capítulo 7 reza de la siguiente forma: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Como vimos, Esteban cambió bruscamente su discurso. Esto fue debido a la actitud antagonista de los miembros del Sanedrín. En ese momento, Dios le dio a Esteban una visión de la exaltación de Jesús. Mientras él estaba siendo juzgado en la tierra, comprendió que sus mismos acusadores tendrían que responder en su momento ante el juez celestial. Mientras era apedreado, elevó una última oración. No sé si la recuerdan. Una oración de misericordia para con sus asesinos. Esa oración quedaría marcada a fuego en la mente de uno de los testigos. Su nombre, Saulo de Tarso. Queridos hermanos,
Mientras ese primer dirigente moría por causa de su fe, su muerte servía de abono para aquel gran líder de la iglesia más tarde, que se llamaría el apóstol Pablo. Pero que en ese momento no era más que el líder de los que ejecutaron a Esteban, Saulo de Tarso. Llegamos pues a nuestra penúltima parte, y esta es la del día jueves. Día jueves. La propagación del evangelio. El triunfo sobre Esteban provocó una persecución masiva contra los creyentes de Jerusalén, sin duda instigada por el mismo grupo de opositores que apedrearon a Esteban. El líder del grupo, por supuesto, ya sabemos quién es, Saulo, que causó un gran daño a la iglesia. Sin embargo, la persecución resultó tener un buen efecto. Me recuerda aquel versículo que dice que Dios cambia tu llanto en alegría. De hecho, al dispersarse por toda Judea y Samaria, los creyentes iban predicando el evangelio. Entonces se cumplió el mandato de testificar en esos lugares, dado en Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué lecciones se revelan en el relato encontrado desde el versículo 4 hasta el 25 en el libro de Hechos? Los samaritanos eran medios israelitas, incluso desde el punto de vista religioso. Eran monoteístas que aceptaban los primeros 5 libros de Moisés, los conocidos como el Pentateuco. Practicaban la circuncisión y esperaban al Mesías. Sin embargo, para los judíos, la religión samaritana se había corrompido, lo que significa que los samaritanos no tenían ninguna participación en las misericordias del pacto de Israel. La inesperada conversión de los samaritanos asombró a la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando los samaritanos se convirtieron toda la ciudad? ¿Saben quién fue la líder de ese movimiento? ¿Se acuerdan aquella mujercita que estaba en el pozo buscando agua a mediodía, la hora menos indicada para buscar agua, porque a esa hora el sol estaba potente, pero era la única hora en la que ella podía ir, porque a esa hora no estaban las otras mujeres que se burlaban de lo que ella era? ¿Se acuerdan esa historia? Allí estaba Jesús cuando ella llegó. ¿Y se acuerdan que ella iba a sacar agua? ¿Recuerdan también que Jesús le pidió de beber? Pero que la que realmente tenía sed era ella, y que el que realmente tenía agua era Jesús. ¿Y recuerdan bien que Jesús le dio esa agua de vida? Ella bebió, y al beber de esa agua de vida ella no tuvo sed más nunca. Salió corriendo y fue a la ciudad y dio testimonio de lo que había ocurrido con ella, y trajo consigo a toda Samaria. Y la palabra de Dios dice que toda la ciudad se convirtió en aquel día. Y Jesús dijo, pues era necesario pasar por Samaria. ¿Recuerdan bien ese incidente? La inesperada conversión de los samaritanos asombró a la iglesia de Jerusalén, por lo que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para evaluar la situación. El hecho de que Dios haya retenido a su espíritu hasta que llegaran Pedro y Juan, según registra en el versos 14 al 17,
Probablemente fue para convencer a los apóstoles de que los samaritanos debían ser aceptados como miembros plenos de la comunidad de la fe. El capítulo 11, versículo 1 al 18 confirma lo que decimos. Sin embargo, no se detuvo allí. En Hechos 8, 26 al 39, tenemos la historia de Felipe y el etíope. Una historia preciosa, cargada de misterios. Un eunuco que después de un estudio bíblico pidió el bautismo y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, dice Hechos 8:38. Hoy no tengo tiempo para detenerme en el asunto del eunuco, pero este señor venía de África y este señor se convirtió en el primer misionero africano. Así que todos los africanos que hoy conocen el Evangelio de Cristo se lo deben a este eunuco. Primero, los samaritanos, luego los etíopes, un extranjero que había venido a Jerusalén para adorar y ahora estaba volviendo a su casa. El Evangelio estaba cruzando la frontera de Israel y llegando al mundo como se predijo. No obstante, todo esto era solo el comienzo, ya que estos primeros creyentes judíos pronto viajarían por todo el mundo conocido y predicarían la gran noticia de la muerte de Jesús, que pagó el castigo por sus pecados y les ofrece a todos, en todas partes, la esperanza de la salvación. En Samaria. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Tras la muerte de Esteban, Saulo lideró un movimiento de ataque contra la iglesia. Tan dura fue la oposición que muchos tuvieron que irse de Jerusalén para salvar sus vidas. Resumiendo, Felipe descendió a Samaria. Cumplía así la orden dada por Jesús en su ascensión. Aunque los samaritanos aceptaban el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de Moisés, y esperaban el Mesías, su religión estaba mezclada con paganismo. Al escuchar a Felipe y ver los milagros que hacía, muchos abrazaron su fe. Pedro y Juan fueron enviados para ver qué estaba pasando. Por su medio, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Pasaban a ser ahora miembros de plena comunión de la iglesia cristiana. Eran aceptados ahora en la familia de Dios. Hasta lo último de la tierra. Cuando leemos Hechos 8:26, un ángel del Señor habló. A Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. De predicar a las multitudes, Felipe pasó repentinamente a predicar a una sola persona, un judaizante, tesorero de Etiopía. Necesitaba comprender el Evangelio para poderlo predicar en África, como ya mencionamos. La iglesia no podía detenerse en Judea ni en Samaria. El mensaje de salvación debía abarcar toda la tierra.
Tras bautizar al etíope, Felipe fue llevado a Azoto y predicó por toda la franja mediterránea hasta llegar a Cesarea. Al igual que el etíope, muchos otros llevaron rápidamente el mensaje a los lugares más lejanos. La Biblia no tiene espacio para mencionarnos cada persona, cómo fue utilizada por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, para presentar este mensaje en cada sitio del mundo entonces conocido. Hoy día, nosotros tenemos la oportunidad de ser un Felipe, de ser un Esteban o de ser un etíope, que con el poder del Espíritu Santo podemos llevar el Evangelio a todos los lugares. Celestiales. Termino este estudio con la siguiente cita de nuestra hermana Elena G. de White. En todo tiempo los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y persecución. No obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión. A pesar del desprecio que se le haga, tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirán. El discurso maestro de Jesucristo, página 31. Bien, mis hermanos, ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús en la voz amiga de todos ustedes, su hermano José Moreno. Oremos. Gracias, Dios, te damos por permitirnos este ministerio. Oramos para que cada viernes a esta hora podamos dedicar una hora en el repaso de la lección. Dios bendiga a cada persona que estuvo presente. Contamos 21 o 22, un poco más que la semana pasada, pero sabemos que cada viernes nuestros amigos estarán esperándonos acá en Instagram para estudiar con nosotros la lección de la semana. Dios bendiga sus hogares, sus labores, sus actividades y por supuesto que ellos por medio de este estudio puedan conocerle. Oramos en su nombre. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús es patrocinado por el Fotoestudio y Video José. Agradecemos a todos los hermanos que se tomaron foto en la mega graduación del seminario Plantación de Iglesias. Por favor, llamar para retirar sus fotos al 6780-2229 o al 229-0619 con el hermano José Moreno. El Señor les bendiga. Muchas gracias.